Él va a leer algo que traje para que ustedes escuchen lo que dice. Es un mensaje de este libro que titula El corazón buscador. Si lo consiguen en español, es muy bueno. Y el título es Morir diariamente. Dice, muchos piensan que el morir a sí mismo es lo que les causa tanto dolor, pero actualmente es parte de ellos porque aún vive que causa el problema. La muerte solo duele cuando es algo que tú resistes. Tu imaginación exagera cómo será la muerte. Muere internamente así como externamente. Deja que todo lo que no es nacido de Dios dentro de ti muera. Carga tu cruz. ¿Sabes qué significa eso? Aprende a verte como eres y acepta tus debilidades hasta que le plazca a Dios sanarte. Tu meta es ser tan paciente contigo mismo, así como lo eres con tu hermano. Si mueres un poquito cada vez, no tendrás mucho de qué preocuparte en tu día final. Amor a sí mismo trae ansiedad, por eso te preocupas tanto del futuro. Ten paciencia contigo mismo y deja que tus hermanos cristianos te ayuden. ¿Cómo destruirán estas muertes diarias el poder de tu último morir? Entonces tu muerte corporal será un dormir. Felices son los que duermen este dormir en paz. Yo creo que para morir diario es muy difícil, pero muchas veces lo que pasa para morir, tenemos que tener tiempo con Dios. No nomás un día, ¿no? Pero cuando el Espíritu Santo te habla, que sigas con Él para orar, para cantar. Yo no canto porque mi esposa se pone así. Pero uno piensa lo que está pasando, lo que ha hecho Dios con ustedes de que están jóvenes, ¿no? Tienen la oportunidad más grande que YouTube también. Porque Dios ha abierto las puertas. El comunismo no es nada comparando a Cristo. Yo peleé contra el comunismo y yo sé cómo el comunismo es. Y la primera cosa que quieren hacer es matar cristianos. No, pero Cristo es nuestro Salvador. Cristo es nuestro general, nuestro presidente. Él tiene todo que Él ha hecho y Satanás ha destruido. Él ha venido a destruir el trabajo de Cristo. Les quiero hablar del libro de Mateo, capítulo 14. Mateo 14, versículos 22 a 36. Mateo 14, versículo 22 a 36. Voy a tratar de hablar español. Si no hablo puro inglés. Un paso de fe. No, yo pienso que ese mensaje para mí fue muy importante porque es un mensaje de fe. Lo más importante, fe. Necesitamos fe para levantarnos en la mañana, para manejar un carro, todo lo que hacemos es fe. Y todo lo que hacemos para Cristo tiene que ser de fe. Si no, ¿cómo vamos a ser cristianos? ¿Cómo vamos a conocer a Dios en nuestra vida? Porque cuando me levanto en la mañana yo pienso en tener tiempo con Cristo. Antes que voy a la iglesia tengo mi oficina, me siento en mi oficina, mi esposa está abajo, yo estoy arriba.
Ella está leyendo, yo estoy leyendo. Leemos separados, pero yo quiero tener un tiempo solo. Por todo lo que tengo que hacer un día, tengo que estar solo. Luego, antes que me voy, estoy con ella, hablamos, oramos y me voy todo el día. Y cuando me voy todo el día, ella está todo el día en la iglesia también y nos vemos a veces, una vez nomás. Porque ella está haciendo la obra de Dios y yo estoy haciendo la obra de Dios. Hay muchas veces que esposas y esposos no se separan. Y tenemos que tener tiempo solos. Porque allá puedo ver que muchas esposas andan con el esposo aquí y allá y el esposo quiere escaparse, pero esas esposas no lo dejan. Entonces empiezan a tomar alcohol, drogas, salen con otras mujeres o ella sale con otros hombres. Y eso es muy común en la iglesia, muy común en la iglesia. Uno tiene que pensar, si quiere estar usado por Dios, entonces tiene que ser como Dios, por el Espíritu Santo. Yo tengo tentaciones en mi vida. Yo cuando era más joven, mujeres, no alcohol, no drogas, orgullo, todas esas cosas que Él conoce que puede destruir a Satanás. Y no sé si algunos de ustedes están aquí que están en pecado. La cosa más linda es que se vayan de aquí sin pecado. Sin pecado. Que Dios me ha hablado. Que Dios siga hablándome. Quiero llevarlos a ese pasaje que es un pasaje de fe. Mi fe en Cristo. Lo va a leer y luego regresamos. Is 22? Chapter 14? Yeah, Verse 22 to 36. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticias por toda aquella tierra alrededor y trajeron a todos los enfermos y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde del manto, y todos los que le tocaron quedaron sanos. En el capítulo 8 y el capítulo 14, Cristo está en una storma en el mar de Galilea. Yo he ido ahí muchas veces y cuando uno está en un barco, en una hora empieza a ennublarse, empieza a llover, el aire sube, las olas son de 5 a 7 a 10 pies. Y es un lago chico, 6 millas, 13 millas así y 8 millas así. Y yo he aprendido muchas lecciones ahí, muchas lecciones de fe. Porque estaba leyendo el capítulo 8, cuando en el capítulo 8 había una tormenta
que Cristo estaba. Y en esa tormenta que Él está aquí, nos dice esto que dice, Cristo dice en versículo 26, dice, ¿por qué tienen miedo? Dice, tienen poquita fe. Hay veces que yo he tenido poquita fe. Es cosas difíciles que estoy orando. Por ejemplo, cuando tenía, como hace 15 años, teníamos una deuda de 15,000 millones de dólares en nuestra iglesia. Y mis pagos eran 145,000 al mes, dólares. Y cada mes oraba, le pedía a Dios, pero no pedía a nadie, y Dios cada mes me daba el dinero, cada vez. Un día trajo unos judíos que yo conocí, hacen casas y edificios. Y él vino y me dijo, ¿sabes, Raúl? Quiero comprar esa parte de la propiedad. Porque ese pedazo de propiedad te da, el gobierno te cobraban impuestos. Donde estamos no hay impuestos en la iglesia. Vinieron y nos sentamos en una oficina y me dijo, Raúl, quiero comprar ese pedazo de tierra. Y le dije, ¿cuánto me quieres dar? No, me dijo, te voy a dar 15,000 millones de dólares. Entonces dije, ¿y qué vas a hacer? Dice, te voy a dar ese dinero, te voy a hacer una carretera ahí arriba, te voy a poner todo el piso y te voy a dar la mitad del agua de ahí arriba. Todo gratis. Eso para la tierra. Nos iba a ir, en ese día se iba a ir, entonces me dijo, Raúl, le dije, ¿a dónde está el contrato para firmar? Me dijo, vamos a firmar así. Él me creyó todo lo que tenía yo, que era hombre de mi palabra. Eso es muy importante, tener tu palabra y que la gente te cree lo que estás diciendo. Porque la primera vez que engañas a alguien, nunca te van a creer más. Cristo era bueno para hablar la verdad. Lo que pasa aquí en este momento con Cristo es que Cristo está en otra, ¿cómo se llama? Otra lluvia en el agua de Galilee. Pero lo que pasó aquí, los discípulos no estaban mucho tiempo en Cristo. Era muy pronto. Y Él está enseñando que Él es el Salvador, es el que tiene todo en sus manos. Todo. Y aquí en el capítulo 22, el capítulo 14, les quería decir a ustedes que cuando Cristo habló en su corazón para hablar con ellos, lo que empieza el capítulo 14, versículo 22, nos habla con autoridad. Con autoridad. Él habla con autoridad siempre. Nosotros tenemos que hablar con autoridad. Somos cristianos. La autoridad que tenemos es la palabra de Dios. No tenemos que ser abogados. El Espíritu Santo es nuestro abogado. Y cuando uno tiene autoridad en Cristo, la gente puede empezar a ver a Cristo en tu vida, porque está hablando la verdad. Cuando yo enseño la palabra, tengo que tener horas para estudiar la palabra. No puedo levantarme y hablar con la gente lo que yo quiero. Y como dije hace un rato, para mí, para poder hablar con la gente, me tiene que hablar Cristo a mí. Si no, ¿qué le voy a decir a la gente? No tengo nada para decirles. Tengo que tomar tiempo orando, esperando y hablando. Y cuando empiezo a hacer así, tomo un paso de fe. Un paso de fe. Que lo que he estudiado por fe, voy a hablar a la congregación. Y yo pido que la congregación tenga oídos para oír, no a mí, pero a Dios, su palabra. Eso es importante.
En los Estados Unidos hay mucha gente en iglesias que tratan de, how do you say interpret? To interpret? Interpretar. Interpretar, ¿is that what it is? Interpretar a personas. Quieren ser chistosos, quieren decir cosas que para que la gente se ría. Pero cuando uno enseña la palabra de Dios en amor, hay convicción. Hay convicción. La gente nunca se debe de ir como entraron, pero diferentes. ¿Por qué? Porque Dios ha hablado. Ha hablado por su palabra. Aquí en el versículo 22, you can read it in Spanish again. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Se fijan ahí que enseguida Jesús hizo a sus discípulos. Esos discípulos no tenían mucho tiempo con él. Él lo estaba entrenando. Él estaba, que para que ellos pudieran ver el poder que Él tiene y que Él los ama, pero también quiere usarlos. No hay ninguna persona que Dios no quiere usar. El problema soy yo. Quiero que Dios me use, entonces tengo que tener una vida separada, diferente. Porque si no tengo una vida separada, no van a ver a Cristo en mi vida. Me van a ver a mí. ¿Y quién soy yo? Lo que es Cristo. Pablo dijo que tenemos que ser como Cristo. Es un pastor que nos enseñó y me sigue enseñando a mí. Me trae convicción a mi vida. Pedro, convicción. Andrew, convicción. Todos esos que están en la Biblia me traen convicción en mi vida. Cuando estaba leyendo aquí el versículo 22, les va a tomar su vida en higher test. Una prueba. Una prueba que todos tenemos que tener, una prueba. Una prueba de fe. De fe. Porque en mi ministerio, en mi vida, siempre he vivido por fe. Siempre. Yo he visto pastores que siempre están pidiendo dinero, están mintiendo a la gente y quieren atención. Cuando la Biblia dice que no tenemos atención a nosotros, atención a Cristo. Él tiene la gloria, Él tiene que tener la gloria. Y hay muchos que ellos quieren la gloria por las cosas que dicen, las cosas que hacen. Pero no son las cosas de Dios. Y no son las palabras de Dios. Son mis palabras. Aquí en el versículo 22 podemos ver que aquí los discípulos estaban listos para subir en un barco. Iban a ir al otro lado del río, ¿cómo se dice? El lago. ¿Cómo que helado? El lago, ¿no? Y estaban enfrente de multitudes de personas. Y para mí fue una experiencia tremenda el próximo versículo. Tremenda en mi vida. Porque ¿qué dice en el versículo 23? Go ahead and read it. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. ¿Por qué tiene que orar? Él es Dios. Él es Dios. Él quiere ver si los discípulos van a hacer lo mismo, porque Él va a orar, ellos se van al lago para cruzar, pero lo que no saben que en el medio del lago va a tener una tormenta. Y va a ser un examen de fe a ver si de verdad creen en Él. Si de verdad creen en Él. ¿Qué clase de pruebas has tenido en tu vida esta semana? O digamos la próxima semana. ¿Tienes fe? ¿Se te quita tu casa? ¿Te quita tu trabajo? ¿Te quita tu dinero? Dices, hay pruebas así. Dios me quitó toda mi vida, todo. Cuando yo ya estaba con mi karate,
en el estudio, con mi estudio hacía mucho dinero. Y un día, porque yo pensaba cuánto dinero iba a tener, Dios me quitó todo lo que tenía. Yo no sabía qué hacer. Me estaba enseñando a creer en fe. En fe. No llego a la casa, tengo comida, tengo carro, tengo gas, tengo todo eso. Es muy fácil creer en Cristo así. Es muy fácil creer así. Pero cuando uno tiene nada y uno tiene que orar. Yo tuve que orar cada mes por $145,000 al mes. Al mes. Tuve que orar. Y cada mes Dios me lo dio. Cada mes. Aprendí mucho de fe. Aprendí mucho de fe y sigo aprendiendo mucho de fe. Porque ahora el Señor cada mes, como antes, cada mes tenemos bastante para pagar todo lo que tenemos que pagar y no me da más, no menos. Y le doy gracias a Él por eso. Le doy gracias a Dios. ¿Por qué? Porque tengo que orar. Tengo que orar. Cristo tiene la demostración aquí que va al monte y ¿qué va a hacer? A orar. Él ya sabe qué va a pasar en el lago. Él ya sabe, es Dios. Pero quiere ver cómo van a responder en su vida. Si somos discípulos de Dios, entonces tenemos que vivir como discípulos y creer como discípulos. Porque no creemos como discípulos, ¿qué clase de discípulos vamos a ser? Uno que está siempre pidiendo, uno que siempre no tiene fe, y nos empezamos a ponernos la fe en nuestra propia vida. Y aquí puedo ver en el versículo 23 que dice que cuando mandó a la multitud, dice, él se subió al monte solo a orar. ¿Ves? No fue con muchos discípulos, se fue solo. Es bueno tener tiempo solo. ¿Cuánto tiempo? Eso es tu propio, lo que tú quieras hacer, cuánto tiempo, no importa. Pero si voy a tener tiempo con Cristo, no quiero atracciones. La radio, la televisión, alguien está hablando aquí, hablando allá. A mí me gusta caminar y cuando camino me pongo a un lado donde no hay gente y me siento y oro a Dios. Oro a Dios porque tengo muchas necesidades ahorita. Esas necesidades las dejo en las manos de Dios y quiero aprender a la fe. Quiero aprender de fe. Porque ahora necesito más fe que nunca. Que nunca. Tuve fe en entregarme a Cristo. Tuve fe para tener la iglesia. Tengo fe que cada domingo la gente viene. Cada domingo tenemos una ofrenda. Pero ahora no voy a tener a mi esposa, pero la voy a ver en el cielo para siempre. Esa para mí es una esperanza tremenda. Por un poquito tiempo no va a estar conmigo, pero vamos a estar para la eternidad juntos siempre. Y yo cuando veo a ustedes, el tiempo, el tiempo que Dios nos ha dado, tantos años. Y para mí es un gozo ver tanta juventud. ¿Saben por qué? Allá le habla a la juventud, me pueden enseñar mucho. Y me han enseñado mucho. Son como hijos, hijas para mí. Y esa vez que vine aquí, he estado orando al Señor, que el Señor me siga trayendo. Mi esposa no pudo venir, pero yo quiero seguir viniendo a enseñar su palabra.
y ver lo que está haciendo Cristo aquí en sus iglesias. En sus iglesias. Si estamos como Cristo esperando, tenemos tiempo orando, preparando, porque Él le dio la oportunidad a los discípulos y Él fue a prepararse en oración con el Padre, para cuando Él caminara en el agua, Él iba a caminar para ir con los discípulos. Pero les quería enseñar una lección de fe. Una lección de fe. Porque cuando Él empezó a caminar en el agua, ellos creían cuando lo vieron que era, how do you say ghost? Fantasma. Un fantasma. No un fantasma. ¿Cómo van a creer eso? Un fantasma. No tenían fe. Estaban viendo muchas, they're watching too many cartoons. Viendo muchas caricaturas. Y cuando Él caminó y lo vieron, Él se esperó, porque Él quería ver lo que estaban hablando, no, lo que querían. Ellos estando con Cristo, nosotros estamos con Cristo ¿cuántos años? ¿Y cuántos años no creemos? No creemos. Que el Señor hace 2 semanas me dio lo que necesitaba, oré, me lo dio. ¿Y qué piensas que esta semana te va a dar también? Es el mismo Dios. Es la misma fe. Es cosa diferente, cosa más grande, es mejor. Porque puedo ver la mano de Cristo en mi vida. En mi vida. Yo pienso, cuando estaba leyendo este pasaje, que es muy importante, de vuelta digo, estar solos con el Señor. Solos. Porque cuando uno está solo con el Señor, yo creo que la gente puede ver que estamos en la presencia de Dios. Si no ven la presencia de Dios en tu vida, tienes que orar, pedirle a Dios que quieres que la gente pueda ver, no a la persona, puede ver a quien, a Cristo. Él me ha llamado, Él me ha llenado con el Espíritu Santo, Él me provee con todo. Y yo he aprendido a ponerme más cerca al corazón de Cristo para oír su corazón. Eso es importante. Lo hago con mi esposa, lo oigo, pero con Cristo es mejor. Es mejor. Porque es nuestro Salvador. Pero que Él quiere que estemos solos. Solos orando, solo esperando y solo viendo cuando nos da todo lo que hemos pedido. Todo lo que nos ha pedido. ¿Por qué? Porque Él sabe lo que he pedido, lo que puede darme paz y lo que no me da paz. Lo que necesito y lo que no necesito. Por fe. Y tenemos pruebas grandes, muy grandes. Para mí ha sido grande. Todos esos años, ya tengo 50 años en el ministerio. Se ha ido tan rápido. Ustedes que han estado aquí, rápido se ha ido. Y esos tiempos que he venido a Chile, Colombia, Perú, para mí ha sido aprender mucho para mi vida. Aprender por ustedes. Por ustedes. Y aprender es no para ser mejor, es para ser un instrumento de Cristo. El instrumento que Él puede llenar y puede vaciar. Él puede hacer eso. Y cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, nos llena y nos sigue ¿qué? Llenando nuestra vida. Cuando tenemos pecado no podemos ser llenos.
porque estamos pecando contra Dios. Y hemos pecado todos pecamos. Pero instantemente venir y arrepentirnos con Cristo. Arrepentirnos. Verdadero arrepentimiento. Le digo a la gente, allá entran el domingo a la iglesia, vienen el domingo, los que vienen el miércoles y los que vienen porque se sienten convictados. Pero los que vienen a encontrar a Cristo, que vienen a oír la palabra de Dios, son los que se han madurado en Cristo. No tienen que ir a consular con la primera persona, ellos consulan en la palabra de Dios. No necesitamos consulado. Yo no. Solo hablaba con Pastor Chuck cuando tenía problemas que tenía que hablar con una persona. Se hablaba a Chuck, le decía, Chuck, ¿qué tengo que hacer esto? Y me decía, me ayudaba, pero me decía que decía en mis rodillas, orando. He aprendido eso en mi vida, con mis hijos, con mis nietos, nietas, y por ustedes también. He aprendido mucho en mi vida. Mucho. Y yo creo cuando vemos en el versículo 24, why don't you read it? 24. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. ¿Por qué no decimos esto? Las bolas, ¿qué dice qué? The waves, las olas en nuestra vida. Las olas en nuestra vida. Yo surfeo allá, hay olas chicas, hay grandes y más grandes. No, las más grandes no me meto. Me recuerda todos los problemas que tengo. Pero uno sabe qué clase de prueba vamos a tener para poder orar y decirle a Dios, Dios, ayúdame, Señor, en esa prueba. Necesito ayuda. Y cuando uno tiene esa prueba, y he aprendido sobre otras pruebas, entonces puedo defenderme de esta prueba. ¿Con quién? Con Cristo. Con Cristo. Y cuando me defiendo con Cristo, o Cristo está en mi vida y me defiende Él, he aprendido mucho que Él me ama mucho. Los amo a ustedes mucho, ¿no? Y porque me ama a mí, ¿a quién voy a hablarle? ¿Quién me va a ayudar más que Cristo? ¿Qué más? Ustedes no, yo no puedo. Somos hermanos, somos hermanas, tienen aquí. Pero cuando uno tiene algo que es privado, es mejor no hablar con nadie porque somos chismosos, ¿no? Dice, voy a hablar con mi amigo y un amigo va a hablar con otro amigo. Es mejor no hablar, orar y esperar que Cristo nos oiga nuestras oraciones. Nuestras oraciones. Esas olas, como le dije, va a 5, 7 pies o 10 pies. Así son las cosas que tenemos en la vida. Tenemos problemas de 3 pies, no de 5 pies, 50 pies, ¿no? Pero como hermanos y hermanas, estamos orando por uno al otro. Yo no los puedo ver, pero estoy orando por ustedes. A muchos de ustedes no los conozco, pero los conozco en mis oraciones. Y Cristo los conoce a ustedes. Y yo quiero que todos nosotros estemos con Cristo hasta el último día. El tiempo está muy difícil ahora, muy difícil, en todo el mundo, muy difícil. Estamos viendo cosas que nunca hemos visto. Era un mes después, hoy es cada día es diferente, cada día diferente. Yo pienso que
la fe que tenemos en Cristo. Y aquí la lección que tenemos. Que cuando Él vino al barco y lo vieron que era Jesús, que era Cristo. Entonces Él les dijo, ¿a dónde está su fe? Si les dije vayan al barco, vayan al otro lado, ¿por qué no pensaron o no creyeron que los iba a ver en el otro lado, pero vine más temprano para ver lo que estaban haciendo? ¿No? Eso pasa. Pero Señor, creí que ibas a venir el próximo año. ¿El año? Dije, día, ¿no? O mes, no, diario. Diario Cristo está ahí. Diario porque nos ama. Sigo diciendo, porque nos ama. Esas cosas que nos pasa a todos nosotros son cosas, ejemplos para que tú les enseñes a tus hijos que puedan ver eso. Tus amigos, tus enemigos. Enemigos. Muchas veces digo, yo no tengo enemigos. ¿Tienes familia? Tienes enemigos. No, a lo mejor no tienen. Soy yo nomás. No, pero se fija, todo lo que pasamos, ¿no? Con la familia, los que estamos al trabajo, donde sea, ¿no? Pero qué lindo es saber que Cristo está en mi vida y Él me protege. Él me protege. Yo tengo que leer, yo tengo que orar por mi hermano, por mis hermanas. Pero son cristianos, tengo que orar por ellos. Muchas veces, how do you say, they misinterpret us. No se entienden mal. No. Sí, le hablo de algo, es otra cosa que están pensando y se ofenden. Y entonces digo, mejor no les hablo, no. Les escribo una carta mejor. Pero aquí Cristo está enseñándonos una cosa de la fe que podemos tener. Cuando nos vamos de aquí, cada uno va a su propia casa, a donde vive, y tenemos que esperarnos al próximo año. No. Se pueden hablar uno al otro, pueden orar uno por el otro. Y cuando vamos aquí, estamos en la tormenta, saliendo de la tormenta, vamos al otro lado. Cuando lleguemos al otro lado, ¿qué van a hacer? Van a hacer para ministrar. Administrar. De aquí a aquí, Dios le estaba enseñando fe. Fe. ¿Por qué? Porque tenían que usar fe cuando llegaran al otro lado. Todos nosotros. Cuando vine aquí tuve que aprender fe. Cuando me voy tengo que aprender fe. Cuando mi esposa va a morir es que tengo que aprender fe. Y tengo que creer en fe. Porque Satanás va a salir luego. Satanás viene para quitarte esa fe. Viene, es un instructor, es un famoso para hacer eso. Pero nosotros tenemos ese poder de Cristo que podemos decir, Satanás, y que decimos, en el nombre de Cristo, vete de aquí. Fíjate. Satanás no puede estar en todo el mundo en un modo, no. Él no puede estar en un lugar, sobre un lugar nomás. Pero tiene trabajadores, millones de trabajadores, que tienen la fama de tomar cristianos y tirarlos, sacarlos de la religión o de la relación que tenemos en Cristo. Yo quiero que la fe que Dios nos da a todos nosotros, que en esa fe, como vemos aquí, que podemos ver en el versículo 25, go ahead and read it. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. So aquí está probando que es Dios, que es Cristo y que es el Salvador del mundo. Salvador del mundo. Y luego el versículo 32 dice,
Go ahead and read it. Y 32. cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. ¿Qué? ¿Cómo pasó eso? Cuando Cristo entra a nuestro barco, todo pasa, todo para. ¿Por qué? Porque he tenido tiempo con Cristo. Si no tengo tiempo con Cristo, ¿cómo va a parar el aire? Los problemas, las tribulaciones que tenemos, muchas. Pero es tan lindo cuando Cristo entró al barco y inmediatamente, ¿qué pasó? Se paró el aire. En el otro, en capítulo 8, él está caminando, está en un lugar cuando está durmiendo en el barco. Y hay esa how do you say storm, la tormenta así en el mar ahí. ¿Y qué hace? Los despiertan. ¿Y qué dice? ¿A dónde está su fe? Y le dice al aire, para esto, ¿no? Porque le estaba enseñando de fe. De fe. La tormenta puede ser muy duro, el agua está entrando y ya estamos en el tiempo que el barco va a bajar. Que baje todo lo que quiere. Si Cristo está en mi barco, no baja nada. Cristo está en mi vida. Todo está por permiso con Dios. Él es mi Rey, Él es mi Salvador. Él es mi Dios que me cuida, me alimenta, me da todo para que yo sea un cristiano fuerte, espiritual. Y cuando uno es espiritual, no carnal, tenemos que leer 1 Corintios, capítulo 2 y 3. Tienes el hombre natural, el hombre espiritual y el hombre carnal. El hombre carnal quiere un pie en el mundo y el otro en Cristo. Y está dividido. Uno no puede servir a Dios así. Estás en el espíritu, estás en la carne. O eres natural. Natural no conoces a Cristo. Hasta que tú, como Cristo dijo, capítulo 3 de Juan, que tenemos que nacer del Espíritu Santo. Ya nacimos de la carne. Ahora el Espíritu. Y el Espíritu Santo te da ese poder para ser que cristiano. ¿Se acuerdan lo que dijo a Nicodemus? Le dijo, ¿qué tengo que hacer? Dijo, tienes que nacer de vuelta. Él dijo, ¿de vuelta con mi mamá? No, Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y cuando yo nací del Espíritu Santo, yo supe que estaba nacido del Espíritu Santo. Ustedes saben mi testimonio, mi película. Viene a matar a mi esposa. Y Cristo me tocó. Si no, mi esposa no estaría aquí, mis hijos. Pero sabe que Dios sabe el perfecto tiempo. El perfecto tiempo. Cuando tenemos que conocerlo a Él. Cuando Él nos para. Cuando vamos a hacer algo estúpido. Algo malo. Que nos entreguemos a Él. Y tener fe. En que Él nos ha llamado a tener fe. Yo le pido al Señor por todos ustedes. Que el Señor los toque, que les hable y que los siga usando. Quiero que lea esto él. Incredulidad es actualmente pervertida, es pervertir la fe. Porque pone la fe no en el Dios vivo, pero en un hombre muerto o muriendo, un hombre que está muriendo. Y eso es muy importante. Tenemos que acostumbrarnos o aprender a morir a la carne, a morir al pecado. Porque cuando tú te das a Cristo con toda tu vida, has abierto la puerta para que Dios te use tremendamente.
Yo he visto a Dios que me usa mi vida en tantos lugares. He ido por todo el mundo a predicar, a enseñar la palabra. Y yo nunca quería ir. El pastor Chuck Smith me llevó a Dan, a todos nosotros, a todos lados. Y aprendí de él. Aprendí mucho de él. Luego él escogió un how do you say board? Una junta. Una directiva. Y fueron los 7 de nosotros que estuvimos con él tantos años. Y le doy gracias a Dios por eso. Gracias a Dios. Que Él confió en nosotros y que Él sabía que íbamos a seguir enseñando su palabra y seguir la filosofía de Calvary Chapel. Muy importante. Sin la filosofía, sin la palabra, no hay Calvary Chapel, no hay cristianismo. Es muy importante eso. Estudiar, orar, y como dijo Alberto, Mateo 28, versículo 18 a 20, uno tiene que hacer lo que dice la palabra. Y le doy gracias por todos ustedes, que el Señor los bendiga, que los cuide, y que bendiga a todos sus hijos, sus bisnietos, y que sigan orando por nosotros, por Dan, por toda la directiva, y que Dios siga usando a Chile, que Chile venga a conocer a Cristo. Ustedes tienen esa misión, porque si no van ustedes, ¿quién va a ir? ¿Quién va a ir? Las iglesias tienen que crecer por el medio del Espíritu Santo y la enseñanza de la palabra de Dios. Muy importante. Porque si no estudiamos, no hay palabra. Es nuestra palabra, no de Dios. Pero cuando estudiamos y vemos la palabra de Dios, oramos, estamos llenos del Espíritu Santo, la gente va a ver tu vida. Van a decir, ¿qué tienes tú que yo no tengo? Cristo, el Espíritu Santo y su palabra. Eso es muy importante para eso. Padre, te damos gracias por tu palabra, por todo lo que has hecho en nuestra vida y sigues haciendo, Señor. Te doy gracias por todos los que han enseñado tu palabra, Señor. Señor, que los cuides, que los uses. Y Señor, ahora que vamos a tomar comunión, Señor, que nos bendigas. Y Señor, que tú sigas enseñándonos. Te pido por Cristina, Señor, que la uses y que uses a todos los pastores aquí, a sus esposas, a sus hijos, a sus nietos. Y Señor, que sus enemigos vengan a Cristo y que puedan ver cómo los amamos, Señor. Cómo los amamos, Señor. Señor, gracias por tu enseñanza. Señor, te doy gracias por mis hijos, nietas, nietos, mi esposa y esta familia que está aquí, Señor, por tantos años, Señor. Señor, todo Sudamérica, México, por todos lados, Señor. Los considero mi familia, Señor. Cuídalos, Señor. Llénalos, Señor, con tu Espíritu Santo. Y llénalos con tu amor, Señor. Mucho, mucho amor, Señor. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén. ¿Quién va a venir para la comunión? Who's coming for the communion? No, who's going to give it? Somebody's giving it.